Buenas noches, familia Rosario, pueblo dominicano. En estos momentos de reflexión, en el cual estamos siendo la familia atacada por todos los medios que permite el poder, en una acción relámpago, si se quiere, o no habernos avisado debidamente en un caso que se preparaba durante años y que teníamos tradición de ir sin tener que ser citado en varias ocasiones donde el Ministerio Público, donde reposan todos los documentos habido y por haber de esta demanda, que aún reposan en el Ministerio Público. No era necesario estas acciones que vulneran los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos, y muy especialmente los profesionales del derecho, cuando están debidamente apoderados de un caso con comienzo de ejecución, tanto en los tribunales dominicanos como ante las bancas internacionales, de manera organizada y sistemática. La Oficina Central del Derecho tiene más de 20 años trabajando en ese mismo lugar, con los principales casos más interesantes en tierra en el país. Lo que ha sucedido contra nosotros es algo, dentro de lo que sería la justicia, algo descabellado. Para muchos que aún creen en la justicia dominicana y que no han entendido que este caso familiar y privado, específicamente de una herencia, algo que es de derecho fundamental y constitucional, el que estén los instrumentos del Estado interesados más que de cualquier otro caso, de los tantos interesantes que hay en estos momentos, demuestra que hay algo más que un caso personal de un antojo, un capricho de la magistrada Rosalba Ramos. No lo podemos creer, porque en otros casos de mayor cuantía no se ha visto ese interés, esa agresividad del Ministerio Público. Cuando señalamos del caso de los 3 brazos, podríamos decir que hay otros que son de mayor importancia, indiscutiblemente, pero que nada. Nosotros creemos que la justicia es algo que tenemos que prevalecer y sostener. No podemos nosotros como abogados entender que será una fatalidad o alguna desgracia que nos haya caído, que no podamos resolver. Nosotros tenemos los elementos de juicio, de hechos y de derechos que podíamos probar más allá de lo que es una simple herencia. La importancia de esta familia que tiende a procurar la entrega de varias fortunas en manos del Estado dominicano y de otras clases parasitarias
a ella, que siempre lo hemos dicho, que están al doblar de la esquina, que esta agresividad, más que una acción de justicia, para responderle a 200 personas mandadas a buscar con estos fines, y otros que como agentes le interesaban incidental penalmente el caso para que se cumpla lo que establece en materia de la ley, que lo penal mantiene a lo civil en estrado. Ahí le mando un bosquejo al comienzo en cabeza de este audio, para los que no lo sepan, lo puedan buscar y se puedan orientar sobre el daño que nos causa el que se haya iniciado un caso penal de lo que sea, no importa el nombre que le pongan, pero que sea penal en contra del abogado que lleva el proceso de la herencia. Esta quedaría supeditada hasta que haya llegado al término de la acción penal. Eso es importante, que toda la gente lo sepan, que lo más difícil de este caso en estos momentos es que la acción penal, sea quienes sean y sea lo que digan, que vaya en contra del abogado que está al frente de dicho proyecto, paraliza cualquier acción civil, entiéndase, cualquier entrega de bienes. También debe de darse la condición de que a ti vine, más a mí no me recibiste, y oh Israel, que matas a tus profetas. El pueblo judío quedó como el grupo acusador en presencia de Pilato para que Jesús fuera ejecutado. Fue el mismo pueblo judío al que él había venido a defender. La lesión era para ese mismo pueblo, que tuviera en su conciencia y en su cargo la muerte y persecución de una persona que en nada lo dañó y que lo único que hizo fue venir a redimirlo. Pilato, una persona muy bien educada, con grande experiencia de rebeliones y cosas en el mundo entero, sabía que el enemigo que era Jesús no era el enemigo común y corriente que había enfrentado los ejércitos romanos, y sabían que era un problema entre los miembros de una misma fe, que era un problema entre los mismos, ¿cómo decir?, oprimidos, los mismos dirigidos por Roma, sus enemigos de Roma. Era un problema entre sus enemigos. Y Pilato dijo que como a él no le interesaba esos problemas entre los judíos, que jugaran ellos a Jesús de acuerdo a sus propias leyes, y le tiró el expediente para que fueran los mismos judíos quienes obtemperaran por la crucifixión de su líder. Y cogió y se lavó la mano. ¿Entiendes? Me lavo la mano porque nada malo he visto en este hombre. Pero júguenlo ustedes de acuerdo a su propia creencia. Y pidieron que lo mataran. O sea, inteligentemente, la Procuraduría de Roma, que es la misma que tenemos hoy, todas las procuradurías tienen un origen romano, o sea que los códigos romanos inciden en nuestro país en el sistema penal. Entonces, la palabra procuraduría viene de allí. O sea que el mismo fiscal de hoy es el Pilato de los tiempos de Jesús, que prefieren que sea los mismos beneficiarios del caso, la misma familia y los mismos clientes del abogado sean quienes lo acusen. Eso es bíblico. Porque así podían cometer cualquier arbitrariedad.
y no quedaría que fue culpa de la Procuraduría, sino de la esencia misma de esa enemistad, esa rivalidad familiar, es la que lleva a cometerse los más grandes improperios y los más grandes casos en el mundo que hoy todavía se conocen, han tenido un origen de diferencia familiar. Para ser un verdadero heredero, para ser un verdadero rosario, para ser un verdadero creyente y un luchador, hay que imitar a Miguelón. Miguelón es el prototipo del guerrero, del luchador sin ningún beneficio, sin ninguna responsabilidad por el pueblo que lucha, que no sea la satisfacción de ver cumplido uno de los anhelos de este país y una admiración que tiene por esta familia, la familia de Francisco de Rosario Sánchez, que debe de ser la bujía inspiradora de esta familia y no la clase, la escoria, la putrefacción que existe en todo elemento de la naturaleza y de la sociedad, que sea la que dirija un proceso como este de Dios y un proceso de nación y un proceso de un pueblo que ha luchado en el mundo entero, ha sido perseguido en el mundo entero, ha sido expoliado y expulsado. Y se conocen contra este pueblo, los descendientes de los Rosarios, uno de los crímenes más grandes que se haya cometido en el mundo, conocido por el Holocausto. Es decir, la muerte en masa de personas infelices, inocentes, sin ninguna culpabilidad, que fueron matados por medio creado especialmente para la eliminación física de millones de judíos. Y sin embargo, hoy esa nación conoció sobre esos crímenes y persecuciones de esta nación en el gran juicio de Merembeum, donde se declararon como crímenes de lesa humanidad todas esas persecuciones contra ese glorioso y valiente pueblo, perseguido, llamado a ser perseguido en el mundo entero. Pero al final, la justicia a favor de ese pueblo prosperará y vendrá el cambio final que se necesita en este país, de esos hombres y mujeres en el mundo entero que pertenecen a esta familia, que vienen con el genotipo histórico de los verdaderos patriotas cristianos. Buenas noches, familia. Si en realidad el Ministerio Público hubiese tomado esa agresividad que ha realizado contra un abogado en el ejercicio de sus funciones profesionales, debidamente apoderado y, como hemos dicho, con comienzo y resultado de ejecución, tanto nacional como internacional, no hay forma alguna que pueda prevalecerse en justicia, como bien lo dice la magistrada en una de sus intervenciones, que probarnos a nosotros una estafa sería difícil, porque no existen los elementos de pruebas, entiéndanse recibo o cualquier otro acuse que involucre valores. Dice la magistrada que los posibles querellantes ahora dicen que no usaron la palabra estafa, pero eso es lo de menos.
nosotros estamos dispuestos a ir acusados de lo que sea, y nosotros con mucho gusto vamos a establecer con muy buenos resultados, para dar un ejemplo como siempre, de que esta familia tiene que ser respetada. Todos y cada uno de nuestros enemigos, en su momento, el Señor hará su obra para que se entiendan que no es un asunto personal, ni de odio, ni rebatilla, sino que este es el pueblo de Dios. En ese mismo sentido, la justicia es igual para todos. O sea, no debemos de creernos que si lo que hoy estamos siendo acusados y perseguidos somos nosotros, mañana el asunto no podrá invertirse, porque para Dios todo el que es perseguido por su causa será protegido por él. Todo el que por su causa es perseguido, el Señor será quien nos defenderá y será nuestro abogado. Eso es para los que creen que el simple hecho de que nos sentamos perseguidos por la obra de Dios, con nosotros estar dedicados a defender a esta familia como remanente de la nación, del pueblo de Dios, nos vamos a sentir confundidos o atemorizados por esa persecución. No, muy por el contrario. Eso afianzará más nuestra fe y a la vez queda estatuido de que toda obra de nación inspirada por Dios requiere que obligatoriamente nos enfrentemos a los medios legales, entiéndase, al procurador de Roma llamado Poncio Pilato, que la lucha que vino a establecer Jesús por la reivindicación y liberación del pueblo judío, este tenía que ser procesado como él lo había dicho, como estaba escrito. Tenía que ser el hijo de Dios entregado a los hombres. ¿Entiendes? O sea, tenía que pasar por la ley, tenía que ser eh, presentado ante la justicia. ¿Entiendes? Eso era algo que estaba escrito, que tenía que sucederle a él para que su caso fuera conocido en el mundo entero. Si Jesús no es llevado a una corte romana, que eran quienes gobernaban el mundo, y allí él demostrara su inocencia, no hubiese sido sus acciones legalizadas hoy a nivel universal, porque la misma Roma fue la que tuvo que recoger los remanentes de la propia historia de Jesús. Roma fue la que tuvo que enderezar su curso de ser el imperio más grande que conocía el mundo en ese momento, a llegar a ser súbdito de nuestro Señor Jesucristo.